Entonces, igual que en las anteriores veces, vamos a proceder también a grabar este proceso de explicación del trabajo pendiente para esta semana y después compartiremos el video desde YouTube, ¿no?, para quienes no hayan podido entrar en línea. Bien, quiero compartir con ustedes la presentación que habíamos dejado la anterior semana hasta la organización de los contenidos o saberes, ¿no?, del plan de asignatura. Entonces ahora compartimos justo esta segunda parte. ¿Pueden ver lo que yo estoy viendo? Plan de asignatura. Yes. Sí. Muy bien. Entonces vamos a retomar entonces a partir de este ejemplo que poníamos del sistema de automotriz, que en este caso vamos a reemplazar por otro ejemplo que sea también similar al de alguno de ustedes, ¿no?, que está siguiendo la carrera de administración y que va a ser oportuno para poder retomar el desarrollo de la anterior explicación. Lo que nos corresponde ahora es entrar a explicar dos componentes que están en la matriz, ¿no?, final del plan de asignatura, que son los criterios de desempeño y evidencias. Y aunque estos dos aspectos como tal pertenecen al módulo de evaluación, estos dos aspectos, ¿no?, los vamos a empezar ahora a desarrollar porque va a ser necesario tener en cuenta para completar este diseño en el plan de asignatura, ¿no?, previsto para este módulo 2. Empezando con la explicación, diríamos que cuando nos referimos a criterios de desempeño, estamos hablando de estas pautas concretas y observables que utilizan o que se utilizan para evaluar el desarrollo de un elemento de competencia. Recuerden que habíamos dicho que el desempeño más complejo, ¿no?, es la competencia. Esta competencia se desagrega en elementos de competencia, que son desempeños más concretos, ¿no? Y para evaluar el desarrollo de cada uno de estos elementos es que preveemos, ¿no?, en la planificación estas pautas concretas y observables, que hacen referencia a esta complejidad y calidad que se espera en el desarrollo de un elemento de competencia. Entonces, a través de estos criterios se van a determinar, ¿no?, cuándo la actuación de una persona en formación es idónea. Entonces, estos criterios nos van a ayudar a determinar esa idoneidad. Cuando hablamos de criterios de desempeño, ¿no?, es importante entender que estos nos van a servir para identificar y formular, ¿no?, estas pautas, ¿no?, y se aconseja seguir los siguientes pasos. Primero, concentrarse en el elemento de competencia y en su desempeño, es decir, que el verbo es clave, ¿no?, en el caso del elemento de competencia. Hemos visto que el verbo prácticamente está presentando o mostrando lo que se espera, ¿no?, que el participante en formación, el profesional en formación, ¿no?, logre desarrollar, ¿no?, en un periodo de tiempo. Entonces, el verbo va a ser clave en la identificación de los criterios de desempeño también. En segundo lugar, debemos plantearnos, ¿no?, alguna de las siguientes preguntas pensando en el desempeño del elemento de competencia. ¿Cómo sabemos si lo está haciendo bien? ¿Qué condiciones debe cumplir para considerarse un desempeño idóneo? ¿Qué condiciones debe cumplir para afirmar que lo hace bien? Esas preguntas nos van a servir justamente para
lograr plantearnos, ¿no?, criterios de desempeño, ¿no?, y que son necesarias para verificar, ¿no?, si estamos logrando el desarrollo de ese elemento de competencia que al final es, ¿no?, un desempeño concreto. Entonces, en relación a ello, será importante, en tercer lugar, hacer un listado de las respuestas y a partir de ellas redactar los criterios, ¿no?, considerando tres componentes: el verbo, el objeto y la condición de referencia. Recuerden que hasta el momento hemos seguido casi la misma estructura en la definición de un elemento de competencia. Entonces, de forma similar, también usaremos esta vez esa estructura, ¿no?, un verbo, un objeto y una condición de referencia. Solo que, en este caso, los verbos serán desagregados del verbo del elemento de competencia. Una vez formulado, en el número cuarto de estas orientaciones, se debe verificar que los criterios sean suficientes para afirmar que el desempeño del elemento de competencia se realiza con idoneidad. Se aconseja, en este caso, que sean mínimo dos, ¿no?, porque tener un solo criterio es como solo definir un aspecto a observar y ese aspecto de repente es muy amplio, muy genérico, entonces no nos sirve para evaluar. En cambio, si por lo menos formulamos dos, tenemos dos aspectos que observar en el desarrollo del elemento de competencia, ¿no? Entonces, como mínimo son dos. Si es necesario, obviamente se añaden más criterios. Veamos un ejemplo. En este caso es la carrera de Derecho, ¿no? La asignatura es el Derecho Administrativo, el semestre es el tercer año. La competencia gira en torno a la siguiente formulación: analiza el fundamento legal de una empresa para conocer su funcionamiento, aplicando normativa, metodología y conceptos propios del derecho administrativo. Fíjense, ahí está, en el ejemplo está el verbo, ¿no?, está el objeto y está la finalidad, que en este caso gira hasta ahí, y luego el resto es, ¿no?, la condición de calidad. Entonces, fíjense que esos cuatro elementos en el caso de la competencia están presentes. Siguiendo el ejemplo, retomamos un elemento de esa competencia, que es describe los procesos de planificación, organización y control aplicando normativa que regula el funcionamiento de la administración pública. Ahí planteamos ahora los criterios de desempeño para, ¿no?, evaluar este elemento de competencia, ¿no? Ojo que en este caso el verbo es clave. El verbo en este caso nos está pidiendo, ¿no?, que la persona sepa hacer una descripción de los procesos de planificación. Entonces, fíjense cómo planteamos en este caso los criterios. Un primer criterio, ¿no?, para saber si se está describiendo adecuadamente los procesos es que se logre la definición del proceso de planificación, organización y control, tomando en cuenta los requerimientos de las empresas. Fíjense que en este caso el verbo, ¿no?, definición, es un verbo desagregado de la descripción. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿cómo sabemos que se está logrando describir, ¿no?, los procesos de planificación, organización y control, ¿no?, vamos a un primer aspecto de esa descripción, es la definición. Entonces, por ello, es un subproceso de la descripción. El siguiente criterio plantea explicación de la planificación, organización y control en base
a la normativa establecida para el ejercicio de una empresa. Pues fíjense, igual lo mismo, en este caso el verbo, ¿no? Explicación es un verbo desagregado, ¿no? De la descripción. Si cuando sabemos que la persona logra una descripción de esos procesos, cuando logra explicarlos. Entonces, de ese modo resultan dos criterios que permiten, ¿no? verificar, ¿no? el logro de este elemento de competencia que sería, ¿no? la descripción. Ahí están presentes los tres elementos. Está el verbo, ¿no? Está todo esto que sería el objeto, ¿no? Y el resto es la condición de calidad. Lo mismo, ahí está el verbo, el resto sería el objeto y el resto, ¿no? llega a ser la condición de calidad. Entonces ahí están presentes los, en este caso, los elementos previstos en la formulación de un criterio de desempeño. Recuerden que es verbo, objeto y condición de calidad. Ojo que los verbos a utilizar son verbos que deben ser desagregados, ¿no? del verbo del elemento de competencia. Ahí está un poco la clave de su descripción. Nos toca entrar en este caso a las evidencias de evaluación, que es el último punto de la plantilla que tenemos que trabajar para como producto de este módulo 2. Y al respecto es importante mencionar que las evidencias de evaluación son pruebas concretas que hacen referencia a productos y demostraciones que se requieren para determinar la idoneidad con la cual se lleva a cabo un elemento de competencia. Estas evidencias, ¿no? que son aportadas por los estudiantes, ¿no? se valoran considerando los criterios de desempeño planteados para cada elemento de competencia, como ya lo vimos. Para su formulación, ¿no? es importante tener en cuenta que existen los siguientes tipos de evidencias, ¿no? Existen las evidencias de conocimiento, ¿no? que hacen referencia a la esfera de dominio de los saberes conceptuales, ¿no? sobre todo conceptuales, que son complementarias, ¿no? a los dos siguientes que vamos a ver enseguida, ¿no? Para ello pueden utilizarse estrategias como cuestionarios, pruebas, ensayos, trabajos escritos, preguntas, etc. Están también las evidencias de desempeño, que hacen referencia a las situaciones en las que se puede observar al estudiante poniendo en práctica lo aprendido. Por ejemplo, una simulación, una demostración, una práctica. Estos desempeños se focalizan a partir de la identificación de los verbos, ¿no? que utilizamos en los criterios. Esos verbos hacen relación, efectivamente, a las habilidades que estamos buscando que el estudiante desarrolle. Finalmente, están las evidencias de producto, que hacen referencia a los productos elaborados por los estudiantes que dan cuenta del grado de desarrollo de un elemento de competencia al final de un proceso. Por ejemplo, un informe, un cuestionario resuelto, ¿no? un objeto construido por el estudiante, etc. Entonces, esos productos finales, al cabo del tiempo previsto en el desarrollo del elemento de competencia, son, ¿no? los productos que el estudiante presenta como prueba final, ¿no? del logro del elemento de competencia. Veamos un ejemplo. Bueno, todavía algunos consejos, ¿no? para la identificación de estas evidencias, ¿no? antes del ejemplo. Para la identificación adecuada se sugiere lo siguiente: concentrarse en el elemento de competencia y su desempeño, revisar los criterios de desempeño que hemos planteado. Tercero, plantear la cantidad de evidencias de desempeño y de producto que se consideren necesarias para el cumplimiento de los criterios y el logro de la competencia que se trabaja.
Para su redacción comenzamos con un verbo que exprese el desempeño que se espera que el estudiante demuestre, sobre todo en las evidencias de desempeño. En una sola evidencia puede verificarse el cumplimiento de varios criterios, por lo que no es necesaria una evidencia por cada criterio formulado, como lo veremos enseguida. Ahí está, retomando el ejemplo que habíamos puesto del derecho administrativo, retomamos el elemento de competencia, retomamos los criterios definidos, ¿no?, que eran 2, y ahí planteamos recién las evidencias. Esta vez vamos a considerar necesariamente 2 tipos de evidencias como obligatorias en el diseño del plan de asignatura. Las evidencias de desempeño, que en este caso, ¿no?, giran en torno a la definición y la explicación del proceso de planificación, ¿no?, organización y control. Fíjense que está fusionando la definición y explicación, que en este caso son los 2 verbos, ¿no?, que estamos usando en la definición de los criterios de desempeño. Ahí estamos focalizando las habilidades que estamos pretendiendo que el estudiante logre realizar en el proceso, que en este caso es la definición y explicación del proceso de planificación, organización y control de una empresa. Y viene la evidencia de producto, que sería un documento escrito que explicite los sujetos intervinientes y los alcances establecidos, ¿no?, en este caso en el proceso de planificación, organización y control, ¿no?, de una empresa. Entonces, ahí fíjense, en este caso, el documento escrito, ¿no?, es la evidencia final, donde se ha de verificar si el estudiante ha logrado o no esta descripción del proceso de planificación, organización y control, ¿no?, de acuerdo obviamente a la normativa que regula la administración pública. En el plan de asignatura, finalmente, tendríamos que verlo así, ¿no? Está adelante el título, ¿no?, arriba el título de la unidad de aprendizaje. En este caso recuerden que lleva el título del objeto del elemento de competencia, ¿no?, se saca de ahí, que serían los procesos de planificación, organización y control. El elemento de competencia gira en torno a la descripción de estos. Este es el componente que de repente vamos a incrementar en la plantilla final, ¿no? No está, pero para que ustedes didácticamente vean de dónde se desprenden cada uno de los elementos, vamos a incluirlo para que esté en la plantilla final. Están los elementos, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales previstos para el desarrollo de este elemento, como hemos hecho ya hasta ahora. Y viene a continuación justo los criterios de desempeño, que en este caso serían la definición del proceso de planificación, tomando en cuenta los requerimientos de la empresa, la explicación de este proceso y las evidencias que acabamos de explicar también, ¿no?, la definición y explicación de este proceso, así como el documento escrito que explicite, ¿no?, los sujetos intervinientes y alcances establecidos. Entonces, de esta manera es que se completa el cuadro que está previsto que ustedes elaboren en cada una de las unidades de aprendizaje, ¿no?, de acuerdo a los elementos de competencia definidos para el mismo. Bien, llegamos con la explicación hasta aquí y me gustaría ver si hay algunas consultas. Buenas noches, licenciado. Quería yo consultarle, usted habló anteriormente de que también teníamos dentro de las evidencias de evaluación el de conocimiento, y eso no estoy viendo en el ejemplo. Sí, las de conocimiento podrían en realidad serían parte, ¿no?, de las evidencias también de desempeño. Se puede en algún caso colocar, si es que se desea, puntualizar si el módulo o la asignatura es más de tipo conceptual, de repente se puede priorizar, ¿no?, ese tipo de productos
pero forman parte también de las evidencias de desempeño y al final también están expresadas en un producto. Lo mínimo que se pide es que tengamos, ¿no?, evidencias de desempeño y evidencias de producto. Otra consulta. Sí, Sí, licenciado. licenciado, una consulta. Diga. Perdón, en la columna que indica conceptuales, eh, está entre paréntesis A, B, A, D. Hace referencia a, sería el criterio del primer criterio de desempeño y B el segundo. Correcto, sí, es un detalle, qué bueno que lo haya notado, y es justamente la intención de relacionar, ¿no?, cada uno de los criterios, que en este caso debería llevar una letra, ¿no?, para identificarlos, ¿no?, con mayor facilidad, porque luego se retoman estos cuando cuando aborden más bien el módulo de evaluación, verán que es importante nominarlos de este modo para que se puedan identificar, ¿no?, en cada uno de los contenidos, ¿no?, o saberes, ¿no?, cómo esos hacen referencia a lo que se ha de evaluar, ¿no?, que en este caso son los criterios de desempeño. Es por eso es que parte del principio de que solo se evalúa aquello que se enseña. En este caso, en esta tabla de las 3 columnas, se plantea justo relacionar cada contenido conceptual, procedimental y actitudinal con cada uno de los criterios que ayuda a desarrollar o a explicar, ¿no?, que se aborda más bien. Entonces, de ese modo hay una relación directa entre lo que se desarrolla en el aula, que son los contenidos, los criterios de desempeño, que son los que se observa, y al final los productos que resultan de este proceso. Una consultita. ¿Qué Diga. tipos de producto más pueden haber, digamos, en ese tipo de cuadro? Porque, o sea, un documento escrito podría ser un ensayo, podría ser, Correcto. no, también una tesina. Tenemos que colocar exactamente qué sería tesina sobre la investigación, o un examen también podría ser un producto. Sí, se puede. Si en el proceso, por ejemplo, vamos a considerar el desarrollo de una prueba objetiva, la prueba objetiva constituye un producto, ¿no? Si van a elaborar un ensayo, un informe, una ficha, ¿no?, esos elementos constituyen productos. Muchas gracias, ya comprendí mejor. Licenciado, y en caso de que haya evidencia de conocimiento, ¿qué ejemplo podría darnos? ¿Qué evidencia de conocimiento podríamos colocar ahí? La evidencia de conocimiento, por ejemplo, fíjense, en este caso, la evidencia de conocimiento está focalizada en la definición. Esa es la definición del proceso de planificación, organización y control, específicamente, esa es una evidencia de conocimiento. Porque lo que estamos persiguiendo que el estudiante haga es que aprenda a definir, es decir, utilice terminología adecuada a la temática y sepa Es como si ubicar. se estuviera sobreentendiendo. Así es. Por eso les decía que está Está bien. en las evidencias de desempeño están integradas también las evidencias de conocimiento. Disculpe, licenciado. Gracias. En las pruebas de conocimiento, indicó anteriormente que se podían utilizar pruebas, ensayos, cuestionarios para definir la prueba de conocimiento. También es de producto, porque un cuestionario o una evaluación acaba de indicar que podía trabajarse como de producto. Sí, solamente mencionando que es la resolución. Por ejemplo, ¿no?, prueba objetiva resuelta, ¿no?, porque solo la prueba objetiva, ¿no?, o la resolución, ¿no?, nos muestra que
que es una evidencia final, ¿no? Entonces, en este caso, tendría que definirse tal cual, ¿no? Sería prueba objetiva resuelta o cuestionario resuelto, ficha de resumen resuelto. Por ejemplo, en el caso, recuerden que en la primera o segunda semana les hemos pedido una ficha síntesis, ¿no es cierto? En la anterior sesión, en la anterior unidad, esa ficha síntesis, ¿no? Es para nosotros, ¿no? Una evidencia de que ustedes han leído el material que estaba previsto para esa unidad. Sí, se entiende. Así Se es. entiende. Entonces, para una muestra y para un ejemplo también, vean el plan del módulo. Ahí en el plan del módulo están recogidos justo estos elementos que mencionamos, ¿no? En este caso, con un ejemplo de otra área, pero vean el plan del módulo y van a entender a cabalidad estos elementos que acabamos de mencionar. Una consulta, licenciado. Tengo una duda acerca de las evidencias de producto. Cuando son pruebas objetivas, ya sea los exámenes los muy comunes que conocemos de pregunta-respuesta o de ese tipo, los resúmenes igual. Entendí, de acuerdo más o menos con las teorías un poco que vimos en el anterior módulo, que es más se enclavan o se encuadran en el modelo tradicional. Y no entiendo eso, cómo encaja eso dentro del desarrollo de las competencias que parece tiene un enfoque muy diferente para enfrentar eso, porque estas pruebas no concuajarían con esta modalidad o este modelo. Esa es mi duda. En este caso depende depende mucho de la unidad, ¿no? Que se vaya a abordar y del tipo de asignatura, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta asignatura, ¿no? Que es el derecho administrativo, también es una asignatura bastante teórica, obviamente en base a elementos vinculados a la administración y a estos elementos legales, ¿no? Entonces, obviamente para este tipo de asignatura es este tipo de producto, ¿no? Y que se puede utilizar también con un cuestionario que no está reñido con el proceso, ¿no? Porque en el proceso habrán otras actividades que no es el único producto, ojo. Verán en evaluación que por lo menos hay que prever en cada unidad 3 productos, ¿no? Ahora solamente a modo de muestra estamos planteando un solo producto, pero pueden ser más de un producto dependiendo del tipo de asignatura y del tipo de énfasis que la asignatura le da. Supongamos, por ejemplo, en el caso de alguna asignatura de tipo práctico, ¿no? Entonces ahí no será necesariamente un documento escrito, sino será de repente un cuadro de observación, ¿no? de la práctica realizada, un informe de la práctica, ¿no? Pero obviamente en el desempeño preveremos este espacio de práctica, es decir, tendrá que haber momentos, ¿no? en el desarrollo que supongan también esa parte práctica. Entonces, con esto quiero mostrarles que depende del énfasis de la asignatura y cómo la asignatura esté caracterizada. Será más teórica, será más práctica, y los productos, ¿no? Tanto las evidencias más bien de desempeño de producto girarán en torno a la característica que tenga la unidad o la asignatura, perdón. Una consulta, por ejemplo, en áreas como las ciencias exactas, ¿no es cierto? Que usualmente, bueno, la mayoría de nosotros, de algunas personas, solo conocemos la prueba objetiva, la que era un examen es la única prueba que conozco. ¿Ya? ¿Cómo se hace o qué otros tipos de pruebas que no sea esa para medir el desempeño de la persona? Porque aún en materias que son altamente teóricas, es la única que viabilizan, bueno, aparte de la exposición, etc.
Bien, para responder a la pregunta es importante focalizar cuál es la- al- de al- alguno de ustedes tiene el audio muy fuerte o alguna Alguien información. está con su micrófono. Eso, gracias. Decía que efectivamente hay un conjunto de productos, ¿no?, que se puede prever dependiendo del énfasis de la asignatura. En este caso, aún las asignaturas teóricas, ¿no?, en este enfoque están llamadas también a prever espacios de práctica real. Por ejemplo, pongámonos en el caso de que es una materia forense, ¿no?, en el caso de derecho, y en estas materias de defensa o materia forense, les crean espacios de simulación, ¿no?, o en su caso les piden asistir incluso a algunos juicios reales, ¿no?, a presenciarlos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de presenciar esos juicios? Fijarse el manejo de terminología, el modo del procedimiento, ¿no?, la argumentación, etc. Entonces, ¿qué saca el estudiante de ese espacio de visita o de práctica, diríamos, ¿no? Saca justamente varios elementos vinculados a las habilidades que debe desarrollar el futuro profesional en esa área. Entonces, ahí, ¿cuál sería el producto de esa visita? Pongámosle que en la evidencia de desempeño es que sepa justo o desarrollar la argumentación. Entonces, el producto de la producto podría ser un informe, ¿no?, de la visita realizada a un determinado juicio, ¿no?, donde tiene que expresar cuáles han sido los argumentos y precisar tales y tales elementos, ¿no? Entonces, depende mucho de la característica de la asignatura, ¿no?, y de cómo luego se organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, que en este caso no lo vemos porque el módulo no aborda más allá del plan de asignatura, pero en el módulo que vean de estrategias de enseñanza y aprendizaje, con seguridad allí retomarán lo que supone el diseño de un plan de unidad